Muy buenas tardes, bienvenidos a Avante en esta tarde ya más calurosa del mes de junio, pero que luego nos dejará tomarnos un vino muy agradable en la terraza de la Octava y bueno, pues celebrar este libro. Y muchas gracias por su compañía. Sabemos que las tardes de los jueves de junio en Madrid son muy competidas, como era lo que nos comentabas ahora en la sala de arriba, Íñigo, de las conferencias. En Madrid a las 8 o das una conferencia o te la dan. Pues nada. Aquí Lo decía don Eugenio Dors, no yo. Aquí no vamos a dar una conferencia, pero esperamos pasar un rato pues interesante y divertido y agradable. Y si me lo permitís, pues a mí me gustaría dar un saludo muy cariñoso y muy especial a todas mis amigas las orellanas. Hoy hace justo 1 año y 2 días, que no sé si algunas de vosotros ya estabais aquí, presentábamos ya en el auditorio algunas de las semblanzas de Españolas por descubrir. Semblanzas es el título que recoge el libro que tenéis ahí del ciclo de conferencias o del programa que el Círculo Orellana realiza con el Instituto Cervantes. Hoy pues tenemos la suerte de presentar este segundo libro que bueno, pues ha salido a la luz un año después. Una colección pues, que esperamos siga siendo muy fructífera y fecunda. Gracias a la labor del Círculo, pues ya son 60 españolas las que han salido a la luz, unas descubiertas y otras redescubiertas, como dice Leticia, a lo largo de estos 7 años. Por eso hoy, pues, para las orellanas, entre las que me incluyo, pues es un día muy especial. Nos sentimos muy orgullosas de los frutos de esta iniciativa que luego nos contará Leticia. Y también queríamos dar las gracias porque, por supuesto, como todas estas cosas, pues esto no es solo fruto de la labor del Círculo, que ha sido muy importante, sino de muchas otras personas que nos ayudan en esta labor. Primero los ponentes, que hoy pues tenemos hoy aquí a 3. Filántropos, como ha sido la Fundación Ciudad de Requena, que también sabemos que está ante el público y que nos ha ayudado. Personas que han colaborado en la edición del libro, Miguel Ángel García, de libros.com, María Teresa Toribio, que se ha ocupado de las entrevistas y los textos, mi amiga Marta de la Rocha, que también está por aquí, nuestra superilustradora, y nuestro incondicional y marido de Leticia, Ramón Arana, que ha diseñado la colección y la cubierta. También algunos, que también sé que estáis por aquí, familias de Españolas por descubrir, pues que en esta labor vuestra ayuda es inestimable pues para reconstruir muchas de las biografías que tenemos en el libro y en general, bueno, pues a todos los amigos del Círculo que con vuestra generosidad y vuestro buen hacer pues hace que esta labor tenga un impacto positivo en la sociedad y sobre todo que cumplamos pues con los fines o los objetivos fundacionales del Círculo Orellana que luego os comentará Leticia. Queremos daros las gracias de verdad al público, también a los ponentes, Rafael Ansó, María José Rubio, Íñigo Méndez de Vigo. Íñigo es repetidor, ya le tuvimos aquí el año pasado. Y además yo he decidido, Leticia, que tienes que buscar otra española por descubrir para que siga repitiendo, Íñigo. Porque, bueno, pues siempre es un placer tenerte entre nosotros. También nos gustaría disculpar a José Antonio Urbina. José Chu no ha podido estar hoy entre nosotros. Nos llamó a Leticia y a mí disculpándose porque ha tenido que salir fuera de España. Y bueno, pues sentimos mucho que no haya podido estar, pero luego Leticia hará una pequeña reseña de la escultora La Roldana. Y también queríamos dar las gracias al resto de colaboradores que han estado en el libro. Todos los libros que presentamos en Avante siempre decimos que lo importante luego es comprarlo. O sea, hay que venir, pero luego también hay que comprar el libro. Entonces os voy a leer todas las personas que han colaborado en este volumen para animaros a comprar el libro. La lectura es deliciosa y ahora vienen tardes de verano en que yo creo que es un buen momento para leer Españolas por descubrir. En primer lugar, Eduardo Torres Dulce, que ha sido el prologuista del libro, como siempre el brillante, luego hablaremos más de él, y que además narra la biografía de Conchita Montes, que es abogada, actriz, traductora, comediógrafa y la mujer, bueno, conocida por muchos de Edgar Melville, que fue el director de cine y diplomático. Luego, Luis García Montero dedica un espacio a María Teresa León, que es escritora, periodista y fue la esposa también de Rafael Alberti. Asunción Valdés trata de la también escritora y periodista Carmen Burgos. Javier Moro, que también estuvo el año pasado aquí con Íñigo, que habla de Anita Delgado y de Isabel Zendal. Ángel Gabilondo trata de la vida de Carmen Conde, que fue la primera académica de la Real Academia de la Lengua.
Inés Martín Rodrigo trata sobre la vida de Sofía Casanova, que fue la primera corresponsal de guerra española. Y luego, finalmente, nuestro querido Lorenzo Caprile, que habla de Carmen Mir, que sabéis que fue una modista pues, de reconocimiento internacional. Todos ellos, junto con los presentes, son los que han participado en esta segunda colección de españolas por descubrir y que, como os he dicho, arriba, luego cuando subamos al cóctel hay que comprar el libro, ¿eh? Eso ayuda mucho al círculo. Y bueno, antes de presentar a nuestros ilustres invitados, que son de sobra conocidos por todos, a mí me gustaría que Leticia brevemente, porque creo que tiene muchísimo mérito nuestra presidenta, pues nos cuente cómo surge la iniciativa del Círculo Orellana y del programa Españolas por Descubrir. Leticia es licenciada en Historia Contemporánea y doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas y bueno, ha dedicado toda su vida en cuerpo y alma, podríamos decir, a la promoción y a la gestión de la cultura y especialmente pues, intentando generar un impacto social muy positivo en todas sus iniciativas. Como ella misma pone en su biografía en la página del Círculo Orellana, diferentes avatares la han vinculado siempre a iniciativas innovadoras que han exigido una actitud emprendedora, además de grandes dosis de implicación, compromiso, requisitos indispensables para acometer la puesta en funcionamiento de cualquier actividad, siendo un gran ejemplo de ello, y os lo puedo asegurar, el Círculo Orellana. Ha sido directora de Cultura de los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial, creadora e impulsora de la Cátedra de Danza Alicia Alonso, directora de la Gala de la Moda de España en la Exposición Internacional de Lisboa, directora gerente de la Fundación de la Universidad Rey Juan Carlos, directora gerente de la Fundación Astroc, directora gerente de la Fundación Francisco Umbral y directora y fundadora de Belpart, que es una compañía dedicada a proyectos culturales. También es la fundadora de la Asociación Española para la Protección del Patrimonio Arquitectónico del siglo XX, creadora de la tertulia literaria Cool Pop y fundadora y presidenta del Círculo Orellana. Buenas tardes, Leticia, mi presidenta. Gadea. Qué barbaridad, menos mal que Gadea es amiga, ¿eh? Porque... Hombre, aquí hay que ponerse todos los méritos que podamos, Leticia. Bueno, Gadea, muchas gracias por esa generosísima introducción que has hecho, pero sobre todo yo quiero dar las gracias a Gadea de la Viuda en nombre de Avante, porque estamos felices de estar una vez más en esta sala tan magnífica, en esta sede vuestra madrileña y sobre todo con la ilusión de recibir a todos ustedes y compartir un momento muy especial para el Círculo de Orellana, como es pues un segundo volumen de nuestra colección. Es una colección que estamos haciendo con mucho mimo, con mucho cuidado. Y por eso, Gadea, te agradezco muchísimo que nos des esta oportunidad. Así que gracias. Gracias también a los tres ponentes que nos acompañáis, porque sois ponentes, sois amigos, sois colaboradores y además cómplices de formar parte de este programa de Españolas por Descubrir con el Círculo de Orellana. Y la verdad es que gracias a vosotros hacéis de grandes altavoces para que nuestras Españolas por Descubrir puedan llegar mucho más lejos. Así que, desde luego, para todas las orellanas os agradecemos infinito esa colaboración que tenéis con nosotras. También, ya lo ha dicho Gadea antes, pero efectivamente es importante las personas que han colaborado, María Luisa Toribio, Marta, Ramón y Miguel Ángel, con libros.com. Muchísimas gracias, porque este libro realmente es un trabajo artesanal, es decir, se ha hecho con muchísimo mimo, con muchísimo cuidado. Y realmente nunca hemos querido transcribir las conferencias. Lo que se ha pretendido es hacer también un homenaje a los ponentes. Por eso los libros están dedicados a 10 mujeres, como ha dicho antes Gadea, y se hace una semblanza en cada capítulo de nuestras protagonistas y además una entrevista a los ponentes que ha quedado transcrita. María Luisa ha sido la encargada de hacer los textos y darle esa unidad al libro y además hemos incorporado unos códigos QR que permiten a las personas introducirse en los vídeos de las conferencias. Todos estos vídeos están colgados en nuestros canales YouTube y, por tanto,
pueden tener un acceso muy fácil a través de estos códigos que para todos ya son muy familiares, ¿no? La verdad es que quiero agradeceroslo porque es el segundo año que trabajamos con vosotros y realmente, bueno, ya tenemos, no sé, una colaboración, también otra complicidad. En libros.com nos habéis ayudado, nos habéis enseñado, así que estamos muy orgullosos de que de nuevo hayáis repetido con nosotros. También a la Fundación Ciudad de Requena, porque realmente que una institución colabore filantrópicamente en este proyecto, pues también es algo esencial para la vida del libro. Lo habéis hecho, yo os quiero agradecer porque varios miembros de la Fundación están aquí. Es una fundación que además se preocupa por la formación, por la innovación, precisamente para mejorar la vida sociocultural de la población, haciendo actividades relacionadas con la música, con las bellas artes, también con la restauración de patrimonio. Incluso tenéis una línea editorial fantástica, así que muchísimas gracias por haber iniciado esta colaboración también con el Círculo de Orellana. Y desde luego no me voy a dejar sin nombrar a las orellanas. Aquí hay una representación muy importante de orellanas y gracias a vosotras, gracias al impulso, gracias al trabajo en conjunto, gracias a las aportaciones de cada una de vosotros, este proyecto que empezó en el año 2015 como tal, aunque empezamos un poquito antes, pero lo constituimos en el año 2015, es hoy en día una realidad, es una realidad con unos programas públicos que estamos haciendo para todo el público, precisamente para profundizar en unos objetivos que nos marcamos cuando nosotras iniciamos. Nos marcamos el objetivo de poner en valor y dar visibilidad al talento femenino, convencidas que eso era muy importante precisamente para poder generar referentes en las nuevas generaciones, referentes entre hombres y entre mujeres de nuestra sociedad. Nosotras formamos parte de la sociedad civil y que, como tal, decidimos tener ese compromiso, dar visibilidad al talento tanto del pasado como del presente, de muchísimas personas, de muchísimas mujeres que han hecho grandes logros, que han aportado valor a la sociedad y que no siempre se les ha reconocido. Es más, muchas veces han quedado en ese olvido. Entonces, nosotras en el Círculo de Orellana creo que también hay un componente muy interesante y es que las socias del Círculo de Orellana somos 43, pero todas tienen unas formaciones y unas trayectorias absolutamente diferentes. Yo creo que eso implica una diversidad de talento que realmente lo que nos está ayudando es hacer algo especial, porque esa diversidad al final lo que hace es que tengamos una mirada mucho más abierta y que esa gestión de las actividades que estamos haciendo pues sea una suma desde la diversidad. Así que creo que es un componente muy importante de esta asociación que con tanto cariño hemos formado desde el 2015. Nosotras, cuando arrancamos los programas públicos, fue en el año 2017. Ahí fue cuando nosotras decidimos que, igual que nosotras nos habíamos conocido, habíamos compartido experiencias profesionales, personales, habíamos hecho colaboraciones, habíamos generado admiración unas por otras y muchas colaboraciones ayudándonos que podíamos hacer también algo por otras mujeres. Entonces ahí fue cuando decidimos iniciar esos programas públicos y decidimos empezar por el pasado. Queríamos dar una mirada hacia el pasado porque quizá es de formación de varias historiadoras que estamos en esta asociación,
pero creo que para avanzar en el futuro es esencial mirar el pasado, conocer nuestro pasado, conocer nuestra historia, y dentro de esa historia con mayúscula hay muchísimas mujeres que no figuraban como tenían que figurar. Por eso hicimos un guiño a ese pasado y pusimos en marcha este programa de Españolas por Descubrir. Es un programa que llevamos, como ha dicho Gadea, ya 7 años, y lo iniciamos en una fundación pequeñita, que es la Fundación Fernando de Castro, pero rápidamente, a los pocos meses, decidimos buscar. Bueno, realmente nosotras buscábamos un espacio mayor, porque ya no se cabía. Pero fuimos, en ese momento, la secretaria general, Regina Plañol, me acompañó a ir al Instituto Cervantes, y ahí, y quiero destacar una persona que está en esta sala, Miguel Espotorno. Gracias, Miguel, porque tú fuiste uno de los que creíste en el programa. Entonces estabas de director de gabinete y nos abriste la puerta. Y yo creo que en la vida hay que saber reconocer y ser agradecidos. Así que muchas gracias, porque desde entonces no solo encontramos un espacio mayor, sino que mantenemos una alianza mediante un convenio con el Instituto Cervantes, que la mantenemos hasta hoy en día. A través de esa alianza, todos los meses, llevamos ya 7 años haciéndolo, tienen ustedes un encuentro diferente en el Instituto Cervantes, un encuentro dedicado a una de las grandes españolas por descubrir. Es un programa diverso, es un programa plural, es un programa divulgativo, pero es un programa que está tratado y realizado desde la excelencia. Gracias a estos señores, gracias a nuestros ponentes, que son los que actuáis y los que hacéis que ese contenido sea realmente impresionante, porque esas mujeres se lo merecen. Así empezó Españolas por Descubrir. Efectivamente son más de 7 años, son más de 60 españolas, son más de 60 ponentes. Han pasado por las salas del Cervantes más de 12.000 personas, porque eso ha significado que todos los meses las salas están llenas. Y de ahí fue cuando como les decía al principio, todas esas conferencias están colgadas en los canales YouTube y han sido vistas por más de 850.000 personas. Con lo cual, esas cifras ya nos daban un contenido muy importante y queríamos dar un paso más. Nosotras, la idea de iniciar esta colección realmente la tuvimos desde el principio, pero no podíamos porque no teníamos ni medios y además queríamos esperar a tener un contenido. Somos una asociación sin ánimo de lucro. En el año 2020 nos concedieron el certificado de interés público y a partir de ese momento fue cuando nos animamos a hacer una colección que plasmase esos encuentros, no transcribiendo las conferencias, sino de una forma más ágil, más innovadora, haciendo una serie de entrevistas a los ponentes y a través de este código QR que les he dicho antes, tener acceso a esas ponencias y, por supuesto, además, quien quisiera profundizar, aquí tienen ustedes, además, una serie de lecturas recomendadas que cada uno de los ponentes van indicando en sus entrevistas. Pues nada, muchas gracias, Leticia, y pasamos a presentar a nuestros invitados, personas ilustres y sabias todas ellas. Rafael Ansón, que nos hablará de María Mestayer de Echagüe, marquesa de Paravere. A Rafael, buenas tardes y muchas gracias. Todos te conocemos por tu faceta gastronómica, pero en tu primera etapa vital te dedicaste casi a la política, ¿no? Y ahora también. Y ahora también te dedicas. Bueno, también te dedicas a escribir los fines de semana en el Confidencial, que sí. te seguimos atentamente. Rafael es doctor en Derecho, ingresó por oposición en el Cuerpo de Técnicos de Información y Turismo y lo primero que hizo fue trabajar en la Administración Pública impulsando los llamados antiguos planes de desarrollo. Luego fue director del Instituto de la Opinión Pública, que es el precursor del actual CIS de Tezanos. ¿A dónde hemos llegado? No tengo nada que ver con ¿A dónde hemos llegado? Y luego, fuiste director general de Radio Televisión Española y ayudaste mucho a que la televisión se abriera a los nuevos tiempos democráticos. Eres diplomado en la Escuela Nacional de la Administración Francesa, periodista, psicólogo, emprendedor, lo has hecho de todo, pero bueno,
haciendo referencia a tus méritos gastronómicos, que yo creo que es lo que hoy nos ha traído aquí. En el año 2010 conseguiste, que eso tuvo mucho mérito, que la Real Academia de la Gastronomía fuera una corporación también de derecho público, de la que has sido presidente hasta el año 2020. Fuiste impulsor de la Cofradía de la Buena Mesa, de la que mi familia guarda un gran y grato recuerdo. Y desde ahí también impulsaste la guía CAMSA, que ahora es la guía Repsol, de los famosos soles. Y eres miembro de honor de la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid, presidente de honor de la Academia Internacional de Gastronomía, de la Academia Iberoamericana de Gastronomía. Has conocido a grandes chefs desde sus inicios, Arzac o Ferran Adrià. Ahí tienes una anécdota que he leído con Carolina de Mónaco y Ferran Adrià, que a lo mejor luego nos puedes contar. Y has recibido 4 importantes cruces, la del mérito civil, la del mérito naval, que es una cosa que también a lo mejor nos puedes contar, la de Isabel la Católica y la cruz de Alfonso X el Sabio, que además te concedió aquí nuestro contertulio Íñigo cuando era ministro, ¿no? De la que te sientes especialmente orgulloso. Sí. Íñigo Méndez de Vigo, que ha sido una persona muy importante en política, pero hoy está aquí. Perdóname, Gadea, pero después del currículum de Leticia, yo creo que ya ninguno competimos, con lo cual a mí me saltas. No, yo de ti solo iba a decir que has sido ministro, pero que hoy estás aquí porque eres nieto de Carmen Picaza. Lo demás... Eso es lo que más me gusta. Lo demás nos lo ahorramos todo. Nos lo ahorramos. Todo, porque todos tenemos muchos méritos. Y luego pues tenemos a María José Rubio, que nos va a hablar de un personaje pues quizás bastante desconocido, que es la duquesa de la Torre, Antonia Domínguez Borrell. En el libro la denominan la primera influencer, luego nos contarás también por qué. Y ella se define a sí misma como humanista. Mi vida es una respuesta a la vocación por la historia, la cultura y las personas, mujer de curiosidad infinita por el conocimiento y el ser humano. También es historiadora, escritora y filósofa. Y pues también ha hecho muchas cosas en la vida y sobre todo ha escrito libros conocidos por todos, La Chata y la Infanta Isabel de Borbón, que también está en el ciclo de Españolas por descubrir. También luego a lo mejor nos puedes hacer una pequeña reseña, creo que es el vídeo más visitado de todos. Reinas de España y el consejero del rey. Pues nada, muchas gracias a todos. Y yo antes de empezar a que los invitados nos cuenten, he de confesaros que, aunque llevo 25 años dedicada a esto de lo que llaman el mundo financiero, a mí lo que de verdad me hubiese gustado, aunque a Íñigo le parezca horrible, es ser periodista. En casa, con buen criterio, me dijeron que me dedicara a otra cosa para la que estuviese mejor capacitada y con la que me ganase mejor la vida. Por ello, soy muy consciente de mis limitaciones en esto del arte de entrevistar, aunque ahora últimamente todos somos capaces de entrevistar, incluso nuestro presidente del Gobierno. Pero para coger algunas ideas, y en una cosa que está muy de moda, tuve la tentación el otro día de entrar en ChatGPT y pregunté a ChatGPT qué debía preguntar yo hoy a los ponentes sobre sus protagonistas. Y la verdad es que las respuestas son un tanto curiosas. En el caso de Carmen de Icaza y de María Mesteller y de la Roldana, la verdad es que ChatGPT, la máquina, te escupe una descripción bastante corta pero exacta sobre vosotros y sus personajes y una serie de preguntas pues, que para una entrevistadora mala como yo pues, eran bastante razonables. En cambio, en el caso de la duquesa de la Torre, fatal. La confunde con Ana de Ozores, la regenta. Pero lo peor de todo es cuando le pregunta sobre el Círculo Orellana, Leticia, que estamos en un serio problema. Dice, Círculo de Orellana, organización política fundada en 2015 por el político Juan Carlos Monedero, uno de los... Vamos a solucionar. Uno de los fundadores de Podemos. El nombre procede de la localidad Orellana la Vieja, donde Monedero pasó su infancia. Así que está claro que la máquina tiene un buen lío mental y que tenemos que hacer algo, Leticia. Hombre, pero inmediatamente vamos a solucionarlo. Bueno, pero como gracias a Dios, mi abuela siempre decía que Dios aparece a los pastores, ese mismo día Leticia, que yo creo que consciente de mis limitaciones y muy amable como es ella y muy cariñosa, me llama y me dice, Gadea, te voy a enviar el libro mañana en cuanto salga de la editorial para que puedas tenerlo y preparar el evento.
Así que nada, yo cojo el libro, me leo su estupenda introducción, pero sobre todo el magnífico prólogo que hace Eduardo Torres Dulce y que le recomiendo mucho. Eduardo, siempre tan sabio, brillante, pues pensé que la verdad era muchísimo mejor para introducir a cada uno de estos personajes, coger las palabras que Eduardo Torres Dulce ha dedicado a cada una de estas protagonistas, mujeres españolas por descubrir, y que cada uno de vosotros luego nos hagáis vuestra pequeña semblanza. También, como dicen los sabios griegos, ser ávido de escuchar y no de hablar. Así que empezamos. Muchas gracias. Empezamos contigo, Rafael. Y dice Eduardo: María Mestaller Echagüe, la mujer, el ser humano que tras el marquesado nominal de un libro de cocina entendió esta y también la vida de manera excepcional. La documentada y elegante semblanza que hace Rafael Ansón, de nuevo alguien que conoce a la perfección la gastronomía, su devenir histórico la convierte en una verdadera delicia, descubriéndonos, una vez más, a una mujer extraordinaria, indomable, capaz de enfrentarse y romper y superar barreras. Una mujer llena de ambiciones profesionales y sueños que jamás bajó los brazos para escribir de cómo somos cuando comemos. Todo tuyo, Rafael. Buenas tardes y gracias por venir. Creo que en el mundo digital actual la presencia física es rarísima. Por lo tanto, quiero felicitar al Círculo Orellana, por supuesto por el libro, a la presidenta y a ti, pero también por la gente que hay aquí, que tiene mucho mérito. Y decir que te agradezco mucho la presentación porque el viernes pasado estuve inaugurando el museo que ha hecho Ferran Adrià del Bulli y dijo: Rafael Ansón no necesita presentación, es impresentable. Y se quedó contento. No pasamos de ahí. No, quiero felicitaros de verdad porque la idea de demostrar que cuando los medios de comunicación estaban más limitados y hablábamos sobre todo de españoles, había mujeres extraordinarias como así ahora se descubren más o menos sin problemas, y que era fundamental demostrar que a lo largo de la historia las mujeres han tenido un papel relevante. Y concretamente en el mundo de la gastronomía, en España, tan importante como Ferran Adrià fue en su día la marquesa de Paravere, porque ella pone de relieve cómo la alimentación es algo más que simplemente el placer de unos cuantos privilegiados, entre ellos yo, que disfrutábamos comiendo, y que es una de las actividades más importantes del ser humano en el siglo XX y, por supuesto, en el siglo XXI. Es lo que más influye en la salud. Si os dais cuenta, todas las recetas de la marquesa de Paravere tienden a ser saludables, tienden a explicar las proporciones de manera que sean muy buenas, estén bien de sabor, pero que además sean buenas para la salud. Y tiene también otra parte que está mucho en la gastronomía del siglo XXI, que es tratar de buscar siempre el producto de proximidad, el producto de cercanía, el producto artesanal, el producto ecológico, aunque en aquella época no se sabía muy bien lo que era la ecología, ya lo anticipa. Y hace otra cosa que para mí es fundamental, que pasa de las buses al teatro. No se limita a escribir, monta un restaurante. En un restaurante que tuvo mucho éxito, que cierra por motivo de la guerra civil, que lo vuelve a abrir, y que de alguna manera demuestra cómo es perfectamente posible en un espacio público hacer una demostración de la extraordinaria importancia que tiene la alimentación y la gastronomía. Creo que su libro, que ahora lo están siguiendo, aunque no lo creáis, la mayoría de los escritores, Martín Berasategui acaba de publicar uno, las 1200 recetas perfectas, es mentira, pero lo dice. El museo de Ferran Adrià se llama El Bulli 1846, son las recetas que ha hecho a lo largo de su vida. El libro de la marquesa de Paravere da lugar al libro de la sección femenina, que se puso muy de moda después de la guerra, ha dado lugar a todo lo que se ha hecho prácticamente, y a poner de relieve cómo hacer un diccionario, una recopilación de las posibilidades que tienen las personas, en aquella época sobre todo en las casas, de poder disfrutar comiendo y que la comida contribuyera a la salud y a la felicidad de la gente, es muy importante. Yo creo que ha sido un personaje extraordinario en todos los sentidos. Creo que realmente se le ha hecho justicia en Españoles por descubrir. De todas formas, nunca fue un personaje olvidado porque, como digo, desde la sección femenina hasta todas las madres y hijas han aprendido a cocinar con la marquesa de Paravere en gran medida. Los restaurantes, hasta que aparece la cocina de la libertad en los años 70 y 80,
hacía las recetas de la marquesa de Paravere, las casas de comidas, por lo tanto sí ha sido un personaje más o menos importante. Creo que lo que a mí me pareció fundamental, y por eso me ha gustado tanto participar y estar aquí, es porque realmente es verdad que incluso ahora hay españolas descubiertas, pero también hay muchas por descubrir. Es decir, creo que los personajes anónimos muchas veces han tenido más influencia que los que están en los medios o que los que son más relevantes. Y eso es lo que el Círculo Orellana ha planteado, y yo creo que debe seguir con españoles actuales. Yo voy a decir una, que es Imelda Moreno, que es una de las personas que más influencia ha tenido en la gastronomía española, igual que yo más, y que la gente la conoce menos. Quizá porque ha tenido menos presencia mediática o menos presencia en comunicación. Creo que de verdad deberíamos, con los que hemos participado en este lema, tener un coloquio un día para ver españolas actuales por descubrir. No solamente las históricas, que también, pero creo que las actuales son muy importantes. Y de alguna forma, la marquesa de Paravere es un personaje que en el fondo crea escuela, porque hay otra serie de personas de la época, que luego hablarán de ellas otros, que realmente hacen lo mismo que la marquesa de Paravere, codifica los conocimientos, da a conocer lo que hasta ese momento en el mundo ha sido más o menos relevante, que es de alguna manera lo que nace con la Academia Española de Gastronomía, que lo digo como curiosidad, se queda con el nombre de Academia Nacional de Gastronomía, en el año 74, en el Sindicato de Actividades Varias, porque en esa época estaba Franco y los sindicatos. En el 82, cuando ya las cosas evolucionan, pasa a llamarse Academia Española de Gastronomía. En el 2008, el rey Juan Carlos decide conceder el título real, como las 12 academias que había, con muchas dudas al principio, porque esto de la gastronomía, hacerlo Real Academia, parecía un poco exagerado. ¿No? Es que da la casualidad de que es muy importante la gastronomía y, por lo tanto, ya en el 2010, con María Teresa Fernández de la Vega, se convierte en Corporación de Derecho Público y figura en los presupuestos del Estado como las otras Reales Academias, exactamente lo mismo, ¿no? Cuando Íñigo Méndez de Vigo decide darme la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, también era un poco decir, pero esto se le da a premios Nobel y a rectores de universidad, y una persona que come, pues cada casualidad que yo no me lo dan porque yo coma, me lo dan por la importancia que tiene la gastronomía. Y voy a decirlo de una manera que también lo recoge la marquesa de Paravere en algunos de sus libros, que es, ¿cuándo es la primera vez que se utiliza la palabra cultura en el mundo? Para la ópera, para el ballet, para la literatura, ¿para qué? Agricultura. Durante miles de años no hay más actividad cultural del ser humano que crear alimentos. Y es mucho más difícil hacer una alcachofa que hacer una estatua. No hay comparación. Eran unos seres geniales, con una actividad cultural increíble, que deciden que en lugar de ir detrás de la comida, coger la comida y querer comida. Es que ahora nos parece normal, pero es que es genial. Al señor que se le ocurrió decir, yo porque caen cosas de los árboles o cosas de tal, si cojo eso y lo planto en otro sitio, a lo mejor funciona. Y lo segundo, actividad cultural del ser humano, fue la cocina, también durante cientos de años. Primero, naturalmente, no para disfrutar comiendo, eso no le interesaba a nadie, lo que quería era comer, como cualquier mamífero. Y la primera actividad de la cocina fue hacer masticables los alimentos. Estaban muy duros y no se podían comer. Insisto que no sabía lo que era el cerebro, ahora tampoco, pero en aquella época menos. Y al hacerlos masticables, al ablandarlos, van reduciendo maxilares y se dejan sin tomar el cerebro. No es verdad que hicieran ablandar a los alimentos para dejar sin tomar el cerebro, no. Ablandamos los alimentos para comérselos, como es natural. Y lo segundo, hacerlos digeribles. Tomaban legumbres o cereales crudos, les sentaban mal, eso lo cuenta también la marquesa de Paravere. Los cocían, estaban igual de asquerosos, pero los podían comer. Y todo es eso, toda la evolución. Por lo tanto, es verdad que ahora, en el siglo XXI, eso se ha recompuesto y la gastronomía es una de las actividades principales del ser humano, que lo descubre también la marquesa de Paravere, siendo la más saludable. Según el último estudio de Valentín Fuster, el 50% de la salud depende de la alimentación. En los tres crónicas, obesidad, diabetes y cardiovascular, el 86%. Será una actividad importante, cuando la salud y la felicidad dependen de la comida. En segundo lugar, debe ser la más solidaria. A la gente que está en Ucrania, que le digas que su hijo va a poder ir a la universidad, le igual que su hijo coma, realmente.
tiene que ser la más sostenible, porque lo fundamental de cara al futuro es que el agua y la tierra sigan dando alimentos y no nos carguemos el agua y la tierra. Y conviene que sea la más satisfactoria. Y también cuando escribe la Marquesa de Paravere, una de las cosas que dice, adelantándose a la situación de aquella época, es que disfrutar comiendo es un medio para conseguir un fin. El fin es la salud, obviamente. También la solidaridad, pero el fin es la salud. Y por lo tanto, es evidente que ella lo que hace es codificar todas las recetas. Cada persona es diferente. Yo he comido en Zalaqueín y voy a cenar en Coque y mañana pesaré igual que hoy. Y este traje es del año 75 y voy a hacer 88 años. Y como muy bien y disfruto comiendo más que nadie, probablemente. Pero es compatible. Y lo que hace falta es aprender a comer. ¿Y qué es lo que hace ella en sus libros? Enseñar a comer. No se limita simplemente a decir, oiga, con esta receta el plato va a estar muy bueno o muy malo. ¿Cuál es el problema que tiene la Marquesa de Paravere? Y con eso termino. Que acabó con mi afición a la cocina y dejé de cocinar, claro. Intenté hacer un bizcocho, hice todo lo que hizo la Marquesa de Paravere, lo metes en el horno y cuando está a punto lo sacas. Se ha acabado. ¿Cómo sabes cuándo está a punto? Ahora te dicen a 180 grados 3 minutos, entonces ahora es más fácil. Pero de verdad que cuando yo dije, esto no es mi futuro. Me voy a dedicar a comer en vez de a cocinar, que me parece que es mucho más divertido. Yo quiero terminar haciendo un brindis por las orellanas, como decís, que dice que beber, comer es todo medida, alegrar el corazón y sin perder la razón, darle razón a la vida. Y la Marquesa de Paravere ha sido una razón más para vivir, nos ha alegrado el corazón y nos ha permitido ser felices. Por lo tanto, quiero al Círculo Orellana y a Leticia de ti daros las gracias. Pues nada, muchas gracias, Rafael. Yo también soy de tu escuela, de las que prefiero comer que cocinar, la verdad. Íñigo, dice tu amigo Eduardo, los libros de Carmen de Icaza estaban en las estanterías familiares, me imagino, en buena parte debido a los gustos de mis tías y de mi madre, esta una lectora voraz. E inevitablemente, sobre todo en las largas tardes veraniegas, cuando explorábamos otros territorios. Y cayeron en mis manos primero Cristina Guzmán, profesora de idiomas, y luego Vestida de tul. Apunta ahora una cierta recuperación de esa escritora de raza, elegante dama, gran personalidad que fue Carmen de Icaza, de inmensa fama en aquellos años de posguerra, con película incluida para aquellas multileídas novelas y que se ha desvanecido de manera injusta en un atrabiliario y perezoso ajuste de cuentas muy español, por desgracia. Su descendiente, mi amigo Íñigo Méndez de Vigo, le sorprenderá en su semblanza, aliando la elegancia de su cultura con su mirada afectiva llena de sutileza. Se ve que es amigo, Eduardo Torres Dulce. Yo quiero, antes que nada, agradecer a las Orellanas la invitación por estar aquí, sobre todo la primera invitación, que fue hablar sobre mi abuela Carmen de Icaza en abril de 2019. Para mí no fue sencillo, porque quien lo hubiera hecho mucho mejor que yo, a mi madre, nuestra madre, porque está mi hermana Valeria aquí con nosotros, pero acaba de fallecer, murió en enero de 2019 y por tanto me tocó a mí. Y estoy muy agradecido porque ello me obligó a preparar la intervención, claro. Es muy difícil separar lo que es una abuela de una escritora, la faceta pública de la faceta afectiva personal. Yo conocía a mi abuela, pues yo cuando yo tenía 25 años, la traté mucho, al ser mi madre hija única, pero la veía más como abuela que como una persona que había estado en auxilio social, que había sido cofundadora con Mercedes Sanz Bachiller, que había estado muchos años de secretaria general y que había escrito 10 novelas de mucho éxito. Y por eso la invitación de Leticia me obligó a reflexionar sobre ella. Y le estoy muy agradecido. Y a partir de ahí, debo decir que se encadenó este redescubrimiento de Carmen de Icaza. Publicaron Vestida de tul otra vez, gracias a la consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, entonces diputada Marta Rivera La Cruz, que me lo propuso un día y pareció estupendamente bien. Luego Maripau Domínguez escribió un libro muy notable que se llama No habrá otra primavera, con Carmen de Icaza de protagonista. Y lo último,
aquí está parte de mi familia y caza, hemos estado hace un mes en Granada, porque su padre, al que ella adoraba, ha sido hijo adoptivo de Granada a los 98 años de su muerte, lo cual me parece extraordinario. O sea que las orellanas tenéis una fuerza que irradia a todas partes, ¿no? Y Leticia, no te preocupes por lo de Monedero, ¿eh? No te preocupes. Hay que decir algo a esto, pero no te preocupes, porque yo el otro día asistí en ICADE a la despedida de un querido amigo y gran profesor, Iñaki Astarloa, y hubo uno de los intervinientes que hizo lo mismo que has hecho tú, Adea. Buscó quién era Iñaki Astarloa y dijo que había fallecido. Ante la cara estupefacta del profesor Astarloa, que estaba ahí y que se sintió muy reconfortado de ver que la inteligencia artificial también se equivoca. Por lo tanto, para mí fue una experiencia en aquel momento el hablar de Carmen de Icaza, pero verás que luego se han encadenado las cosas. Y quiero agradecer a María Luisa Toribio la entrevista. Fue una entrevista muy grata. Yo creo que tuviste además la habilidad del entrevistador, ¿no? Y es que me sacaste muchas más cosas de las que yo quería decir y luego pensé a ver qué le he dicho yo. Pero bueno, eso es el entrevistador inteligente, es el que te hace, te suelta, ¿no? Y me soltaste y bueno, ya está, y está muy bien reflejado, la verdad. Gracias, María Luisa. He dicho antes que es difícil distinguir o deslindar lo afectivo de lo objetivo, si uno pretende ser objetivo. Yo la verdad es que no pretendo ser objetivo con Carmen de Icaza, ¿no? Mis hermanos y yo le estamos muy agradecidos a Carmen de Icaza por lo que hizo por nosotros, por el afecto que siempre nos transmitió y sobre todo por el ejemplo que nos dio. Nosotros fuimos unos nietos, éramos nietos únicos, ¿no? Lo cual es una ventaja, muy queridos. Y un día le contaba yo a un amigo del Círculo Orellana, que es Alfredo Pérez Armiñán, le contaba yo que el contacto con mi abuela había sido, mis hermanos y mío, había sido un contacto muy fecundo y muy frecuente, y que íbamos a comer, a almorzar 1 o 2 veces por semana a su casa, ¿no? Y añadí, y siempre sin mis padres. Entonces Alfredo me dijo, es que tus padres eran muy inteligentes, porque saben que los abuelos enseñan cosas que los padres no pueden enseñar, porque los padres tienen que educarte y los abuelos no. Bueno, pues Carmen de Icaza y su marido, el abuelo Perico, nos educaron y nos enseñaron, hicieron ambas cosas. Y yo les recuerdo muchas veces, porque su ejemplo continúa. Y creo que en la entrevista con María Luisa queda claro, nosotros en casa yo creo que tenemos cosas de mi abuela y de mi madre, ¿no? Nosotros somos bastante germánicos, bastante cuadriculados, somos perseverantes, somos puntillosos. La pieza creemos que hay que meterla en el morral y no desentenderse de las cosas, ¿no? Somos responsables. Y eso yo creo que es porque hemos visto el ejemplo en nuestra casa. Y mi abuela fue un ejemplo para nosotros. Y luego, además de esa función pública, esa función política en auxilio social a la que ella dedicó muchísimo tiempo, ella en sus novelas yo creo que habla de sí misma, ¿no? Yo creo que en las novelas de Carmen de Icaza hay, digamos, 2 etapas. Hay una primera etapa cuando comienza a publicar, ella es periodista, escribe en El Sol. Ella además se dedica a trabajar porque se queda en una mala situación económica. Muere su padre, en estas revoluciones mexicanas que abundan en los años 20, pues cae del lado malo, se tiene que poner a trabajar para sacar a sus hermanos adelante. Y entonces ella tiene vocación de escribir. Ella contaba a mi madre que su padre, que era un poeta, que era un escritor, que era un intelectual, cuando mi abuela, su hija mayor, le dijo que quería dedicarse a escribir, su padre le dijo, mira, mejor que no, porque ya hay un Icaza bueno, que era él, y no quiero que haya un Icaza malo. Y cuando Carmen de Icaza tuvo el éxito que tuvo un éxito absolutamente espectacular en los años 40, Carmen de Icaza, que tenía mucho sentido del humor, cogía una copita de vino de vez en cuando,
se situaba delante del retrato que Simonetta había pintado a Francisco de Icaza y decía: ¿qué tiene que decir ahora el Icaza bueno del Icaza malo? Ese sentido del humor lo traslada también a sus novelas y sobre todo en los personajes femeninos. Lo que he empezado por decir antes es que hay dos etapas, creo yo, en Carmen de Icaza. Una, la primera, en la que tiene que luchar para ser escritora, y cuando ella ya se consolida, cuando vende 10.000 ejemplares en una semana, ¿no? En el año 45, ella se independiza. Y entonces lo que decide es crear sus propias gráficas Clemares y yo creo que se esponja también. Yo creo que sus últimas 4 novelas son unas novelas donde ella habla con más libertad, sin la libertad del editor que le dice lo que quieren los lectores. Y ahí está Yo la reina, ahí está Las horas contadas, ahí está La fuente enterrada, que a mí me parece que son aquellas donde ella piensa en el papel que la mujer debe tener. Estamos hablando de los años 40-50. Y ella era, y lo era luego en lo personal, era una persona muy moderna para su tiempo. Y creía, yo creo que eso, pues, mis hermanas son buen ejemplo de ello, ¿no? Que la mujer tenía que ser independiente, tenía que buscar su camino, tenía que formarse, tenía que saber y no tenía que depender de nadie. Ella lo hizo, pero lo transmitió. Y yo creo que sus heroínas son así, son como ella. Yo por eso, todos los años, en esos días que hay después del día de Navidad y hasta fin de año, yo releo todas sus novelas. Y me emociono. Y las sigo encontrando actuales y sigo queriendo pensar que los miembros de su familia, y aquí hay varios, seguimos el ejemplo que ella nos marcó. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Tengo que ir porque decía Íñigo, es verdad, voy a presentar un libro en el nuevo club, se llama Cuba 1888, La conjura del miedo. Y por lo tanto me tengo que ir a ver... A la conjura del miedo. La conjura del miedo. Adiós, Rafael, gracias. Muchas gracias. Pues nada, a ver, nos toca María José, la regenta. Intrigante y ambiciosa, la mujer del general Bonito, el excelentísimo señor Francisco Serrano. Nacida en Cuba, Antonia Domínguez Borrell llevaba consigo el aura de una cierta sensualidad caribeña que fascinó no solo a su primo, el general, que eran primos carnales, sino a cuantos se le acercaban. Ambiciosa, intrigante, manipuladora, seductora, impulsó como nadie la trayectoria de ya por sí brillante carrera de su marido, pareciéndole siempre poco lo que conseguía. María José Rubio, impecable historiadora, ensayista y novelista, todas las artes necesarias para pergeñar la semblanza de otra española singular, como fue Antonia Domínguez Borrell, la regenta. Pues todo tuyo. Sí, muchas gracias. Bueno, pues vaya adjetivos, ¿no? La verdad es que cuando uno se asoma al siglo XIX es casi imposible no encontrarse con la duquesa de la Torre, porque es una auténtica protagonista de la historia de España del siglo XIX, sin haber hecho gran cosa, porque realmente hizo cosas en la beneficencia y tal, pero tuvo el absoluto don del protagonismo porque sí. O sea, yo por eso digo que es de las primeras influencers, o una socialité, diríamos hoy, porque daba igual lo que hiciera, lo que se pusiera, donde estuviera, siempre era una auténtica protagonista. De hecho, desde jovencita, incluso antes de casarse con el general Serrano, de lo que ahora hablaremos, ya la cita la prensa, como estaba en el baile la señorita de Domínguez. O sea, la señorita de Domínguez está en la prensa del siglo XIX todo el rato, hasta que se muere. De hecho, es muy importante porque, bueno, realmente, digamos que el impacto que genera un personaje cuando se muere nos da la medida de la importancia que ha tenido en vida. Entonces, es muy impactante porque la duquesa de la Torre se muere en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, cuando el ABC, las portadas del ABC, que era entonces modernísimo, publicaba, claro, día a día la contienda, ¿no? La contienda de Europa, y paraliza completamente
la crónica de la Primera Guerra Mundial para decir la duquesa de la Torre ha fallecido en Biarritz, y hacía 30 años que se había ido de España, había prácticamente desaparecido, y 30 años después, en 1917, ocupa una portada del periódico nacional diciendo la duquesa de la Torre ha fallecido, ¿no? Nos da la medida de quién era ella, ¿no? Qué personaje tan impactante. Bueno, pues ella realmente lo que es la mujer del general Serrano. Pero el general Serrano también es un gran protagonista del siglo XIX, fue ministro, fue pues, prácticamente el primer amante de Isabel II, de hecho fue el que estuvo a punto de reventar ese matrimonio. No fue. Yo creo que no fue el primero. No fue el primero. Sí fue el primero, y yo te contaré porque Yo creo que no. yo tengo una tesis sobre eso, pero vamos. Él fue ministro, bueno, fue político progresista, fue embajador en París, fue capitán general en Cuba, fue uno de los líderes de la Revolución de 1868, fue regente hasta que llegó Amadeo de Saboya, durante el gobierno provisional. Después tuvo una dictadura presidencialista que muy poca gente conoce, pero fue realmente un presidente de república dictatorial. Y luego fue el creador de lo que se llamó la izquierda dinástica durante el reinado de Alfonso XII. Bueno, pues en todos esos cargos que el general Serrano ocupó, ella fue la mariscala Serrano en París, la generala Serrano en Madrid. Bueno, aquí la llamaban, sí, la generala, la gran señora del gobierno provisional. Fue la regenta, o sea, la regenta auténtica fue ella. Vivió en el Palacio Real. Durante el tiempo que fueron regentes, vivieron en el Palacio Real, porque ella se empeñó, quiso, incluso luego hubo un altercado un poco curioso porque les acusaron de robar la vajilla de plata del palacio. Sí, hubo un proceso ahí muy interesante. Pero, por ejemplo, yo tengo dos anécdotas que nos dan la medida de ella, ¿no? Durante esta presidencia dictatorial de Serrano, durante el año 1874, él tiene que marcharse al norte porque había estallado un pronunciamiento carlista. Ella se queda en Madrid, es la que preside los consejos de ministros, y cundió el rumor de que había ido a Alemania, a Prusia, a entrevistarse con Bismarck. Y de hecho salió en la prensa una caricatura de ella vestida de española entrevistándose con Bismarck. O sea, hasta ese punto se pensaba que ella, con ese protagonismo, había sido capaz de irse a Prusia a entrevistarse con Bismarck para intentar pues conseguir el apoyo de Prusia en la guerra en España. Y luego también hay otra anécdota muy curiosa. Ella es una gran protagonista social durante la restauración de Alfonso XII. Digamos que tenía grandes enemigos, que era la vieja aristocracia, pero toda esa nueva burguesía que estaba surgiendo, esa nueva nobleza de finales del siglo XIX, realmente si no pasabas por los salones de la duquesa de la Torre es que no eras nadie. O sea, no eras nadie si no te había invitado la duquesa de la Torre. Ellos fueron unos de los primeros desarrolladores del barrio de Salamanca. De hecho, la calle General Serrano se construye en vida de ella, vamos, en vida de ellos, y tienen una de las primeras casas que se construyen, bueno, aquí, a 2 edificios de aquí, fue todo el edificio del Palacio de los Duques de la Torre, que fue, bueno, pues de las primeras construcciones del barrio de Salamanca, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo de la restauración, a lo que iba, era presidente Cánovas del Castillo, y Cánovas del Castillo tenía muchísimo interés en que Serrano, que había sido el derrocador de Isabel II, apoyara la restauración de Alfonso XII, ¿no? Era como un símbolo de que esa nueva monarquía iba a funcionar si el general Serrano apoyaba esa nueva monarquía. Así que Cánovas, que también era un hombre muy inteligente y muy conquistador, era un hombre muy mujeriego, muy seductor, pues en uno de los bailes de sociedad, uno de los grandes bailes, le ofreció el brazo a la duquesa de la Torre, ella se agarró del brazo y los dos, sabiendo que todo el mundo iba a mirarles, cruzaron el salón de baile, uno del brazo del otro, cruzaron todo el salón de baile. Al día siguiente, la crónica de la prensa del periódico fue: la monarquía acaba de ser instaurada. Porque el hecho de que la duquesa de la Torre se paseara del brazo de Cánovas del Castillo quería decir que Serrano estaba allí, porque ella era una mujer al lado de un gran hombre, pero no en la sombra del gran hombre, sino al contrario, al lado de él, y si podía ser por delante de él, pues también, porque ella era muy, muy ambiciosa y muy, muy protagonista. Así que fue una auténtica protagonista social en todas las épocas que vivió su marido, en todos los cargos que vivió su marido. Cuando estuvieron en París fue la que le hacía la competencia a Eugenia de Montijo,
Se hizo retratar nada menos que por Winterhalter, que tiene un apellido muy difícil, que fue el gran pintor que pintó a Eugenia de Montijo y a todas las grandes aristócratas del siglo XIX, y la duquesa de la Torre, doña Antonia Domínguez, tiene un retrato de Winterhalter. Así que nos da la medida de esa capacidad que ella tenía de ser una auténtica protagonista social a lo largo de todo el siglo XIX, ¿no? Juan Balanzó, que fue el primer, os sonará este escritor que hacía auténticos bestsellers, que falleció hace años muy joven, pues le dedicó un capítulo que le llamó La reina sin corona, en un libro que él tuvo que se llamaba Las coronas huecas. Pues ahí fue el primer, digamos, escrito que a mí me llamó la atención sobre esta mujer, ¿no? Y decía de ella la reina sin corona, y es verdad que fue una... A ella le hubiera gustado ser reina, ¿no? Era reina en esencia, ¿no? Era una mujer pues, con mucho afán protagonista. Así que, bueno, es una mujer a través de la cual pues, se conoce muy bien todos los vicios y virtudes del siglo XIX, porque también es un siglo muy hipócrita. Ella fue protagonista de novelas, la novela Pequeñeces, por ejemplo, del padre Coloma, que a lo mejor habéis leído, es una novela pues realmente está inspirada en ella. El título de la regenta, o sea, la propia regenta que escribe Clarín, yo creo que tiene una resonancia a ella. Y bueno, la gran preocupación cuando ella se muere en 1917, con esto ya cierro, es si ella había escrito unas memorias. O sea, fue lo siguiente, después de anunciar su muerte, ¿habrá dejado escritas unas memorias? Porque lo que esa mujer podía haber soltado de todo lo que conocía del siglo XIX hubiera sido impresionante. Entonces, bueno, también es verdad que ella tuvo quizá esa elegancia, ¿no? De decir, me lo llevo a la tumba, lo he vivido, lo he protagonizado, pero me lo llevo a la tumba conmigo, ¿no? Entonces, bueno, creo que para mí desde luego es una mujer fascinante porque me da la medida muy bien de muchas cosas del siglo XIX. Y bueno, ahora ya recientemente ha salido una biografía de ella que no existía, pero que es un personaje, una española de rompe y rasga del siglo XIX, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ya para terminar nuestros personajes, pues Leticia, si nos haces una breve reseña de la Roldana, porque claro, Eduardo no la nombra en el prólogo. No, porque es que inicialmente el prólogo se concebió solamente con las 8 que formaron parte de un ciclo, y después, pensando un poco también en el público, decimos, no, más que por ciclos, lo que vamos a hacer ya los volúmenes son de 10 en 10, con independencia de dónde sea la procedencia de cada uno de los ciclos, ¿no? Entonces, por eso efectivamente se introdujo a María Teresa León y la Roldana. Pues la verdad es que la Roldana, yo no sé si ustedes saben quién es la Roldana y qué hizo la Roldana, ¿no? Pero la Roldana probablemente es una de las escultoras españolas más importantes que ha habido en nuestra historia, sobre todo en la parte de imaginería española, ¿no? Ella es una mujer sevillana que nace en el siglo XVII y es hija de Pedro Roldán, un gran escultor en Sevilla muy conocida. Ella, Luisa Ignacia Roldana, que es Roldán, que es como ella se llamaba, aunque está apodada como la Roldana, bueno, pues desde pequeña se dedicó a trabajar en el taller. Yo creo que su padre descubrió muy pronto que ella tenía una capacidad, que tenía un don especial para la escultura, y entonces la dejó en el taller, que se formase en el taller. Realmente, en esos momentos, claro, la mujer estaba destinada absolutamente a lo que es la vida doméstica. No se pensaba que pudiese ni siquiera tener una formación ella. Es decir, ni por méritos propios, ni siquiera por intentar pasar una serie de exámenes para ver si ella podía tener alguno de los grados de maestro, dentro de lo que es los talleres de escultura, ¿no? De aprendiz, de oficial o de maestro. Era imposible, eso ya no podía. Pero el padre, que sabía maravillosamente bien el trabajo de la Roldana, de su hija, decidió dejarla en el taller. Hubo un momento que, pues con 18 o 19 años, ella se quiere casar, se quiere independizar, se promete con su novio, y que era también otro escultor, y querían iniciar una vida juntos, mezclando esa vida matrimonial y una vida artística. Bueno, el padre se niega en rotundo, pero absolutamente. Dice que no, es una persona que no es para su hija y le descalifica absolutamente, pero
todo eran mentiras, porque lo que decía no tenía ningún contenido racional. Así que ella le denuncia a su padre en ese momento y hay un proceso judicial el cual ella lo gana. Y entonces ella, bueno, ya lo verán ustedes, porque además parte del proceso también, ella, bueno, el padre la quiere dejar con un ayudante, porque en realidad lo que le ocurría al padre es que lo que no quería es que ella saliese del taller, porque ella era una artista espectacular. Y entonces, si se iba ella, bueno, pues de hecho muchos historiadores han visto que parte de las obras atribuidas al padre eran también de ella. Ella consigue ganar todo este proceso judicial y consigue casarse con el que se convierte en su marido, que era también un escultor. Entonces sale de casa, empieza a trabajar en Sevilla. Claro, evidentemente ella no podía firmar ningún contrato, lo tenía que firmar el marido. Hace Santa Catalina, que está en la Catedral de Sevilla, que es una obra maravillosa. Se va a Cádiz. Allí hace una pieza que es una de las piezas más importantes de la imaginería española, que es el Ecce Homo, que está en la Catedral de Cádiz. Y es muy curioso porque hace, bueno, relativamente poco, me parece que fue en 1984 o algo así, se restaura esa pieza. Y entonces, cuando se restaura la pieza, la empiezan a descomponer y en la cabeza, que estaba hueca, sale un documento, que les voy a leer el documento, porque, claro, tiene esto. Y dice así el documento. Se acaba esta hechura, año de 1684, en mes de junio, en 27 días, reinando Carlos II en España y en Francia Luis XIII, 2 meses después de haber muerto el arzobispo de Sevilla, don Ambrosio Ignacio Espínola y Guzmán. Hizo esta hechura con sus manos la insigne artífice doña Luisa Roldán en compañía de su esposo Luis Antonio de los Arcos. Es decir, lo increíble es que ella mete este papelito en esa cabeza hueca, bueno, pues viendo a ver si esta obra perduraba en la historia y de alguna manera se podía en algún momento dado pues atribuirle a ella, porque claro, ella no podía firmar nada. Hay en otras obras que también hace lo mismo. Después ella, al cabo de los años, la llaman de Madrid, precisamente para que haga una serie de obras al rey, a Carlos II, también a Felipe V, y una vez que llega a Madrid, al cabo de un tiempo, se la nombra escultora de cámara de la corte. Realmente ella en ese momento tuvo un gran prestigio, tenía un importante taller, pero curioso también que no era retribuida. Es decir, hasta 3 años más tarde no se le empieza a retribuir a ella directamente por esas obras que hacía. Bueno, y al final de su vida, efectivamente fue reconocida porque fue nombrada académica de honor en la Academia de San Luca en Roma. Algo increíble porque fue la primera mujer que fue nombrada con este cargo y encima además era extranjera. Pero desgraciadamente, como la historia de ella siempre ha estado pues como oculta, porque verdaderamente aquí realmente no sabíamos hasta hace relativamente poco, es decir, de la importancia que tuvo, de toda la obra que hizo, pues curiosamente la noticia llega justamente el día que ella fallece, con lo cual ella desgraciadamente no fue consciente de este reconocimiento que lo tuvo en vida de carácter internacional y por eso a nosotros la verdad es que nos hizo bueno, fue muy emocionante el poder hablar de una mujer porque yo creo que en el ámbito del arte y sobre todo como escultoras es muy difícil, ¿no? Y realmente ella, bueno, todas lo tienen ustedes ahora unas piezas maravillosas, San Lorenzo del Escorial, San Miguel, en fin, hay muchísima obra ahora ya atribuida a ella. Pues muchas gracias, Leticia. Bueno, son las 8:15, yo creo que hemos hecho un buen repaso de todo, de las protagonistas, los ponentes, el círculo. Y yo para terminar me gustaría que Leticia nos dé un
un hit de cuáles son las próximas españolas por descubrir para el año que viene y que, bueno, pues que Íñigo y María José nos hagan un cierre para subir a tomarnos un merecido vino. Claro que sí, Gadea. Bueno, pues nada, yo solo decirles que como vamos de 10 en 10, iremos preparando el siguiente volumen. Ahora, como decía Gadea, hay que comprar porque hay que no podemos arrancar con el siguiente, que sería el tercero, ¿no? Pero mujeres tan importantes como Isabel de Borbón, que la chata se ocupará María José. Tenemos también a Pauline Viardot, que si ustedes no la conocen, pero verdaderamente Rosa Torres Pardo, que la tenemos aquí gracias a Rosa, Pauline Viardot y Patricia Kleiman. Fue una conferencia impresionante, el poder cultural y que es nada conocida en España y sin embargo en Francia se la rifan, ¿no? También tuvimos a Carmen Díez de Rivera. Sonsoles, tú nos acompañaste en aquel encuentro tan especial sobre Carmen y Carmen también estará en este libro, porque también las familias nos acompañan cuando pueden y realmente eso es un gesto que a nosotras nos encanta porque esos testimonios, digamos, son una parte también muy cálida que recibimos de la familia. También tuvimos a Concepción Arenal, que fue Ana Caballé, la Premio Nacional de Historia. Egeria, siglo IV, una gran aventurera, que yo creo que es la más antigua de todas las que hemos tratado. Josefina Carabias, Conchita Badía, que no sé si está en la sala, creo que sí, Encarnación Roca, pero fue la ponente, entonces era vicepresidenta del Tribunal Constitucional y también una mujer absolutamente desconocida dentro del ámbito del canto. Rosario Acuña por Inés Alberdi. Son las 10 mujeres que irán en ese tercer volumen. Pues nada, aquí estaremos el año que viene también para presentar la noticia. Pues nada. De momento a comprar el segundo, ¿eh? De momento el segundo, si no, no podemos llegar. No, y yo animar a las orellanas a que sigáis haciendo lo que estáis haciendo y lo estáis haciendo también. Un filósofo danés que a mí me gusta citar dice que la vida se vive hacia adelante, pero se entiende desde atrás. Y por eso yo creo que lo que estáis haciendo es encomiable para vivir hacia adelante con más conocimiento. Y os animo a una cosa, y es que hay unas españolas por descubrir también, que son esas españolas a las que la Constitución de Cádiz llamaba los españoles del otro hemisferio, que son aquellos hijos de españoles y mestizos a fin de cuentas, que son también españoles. Y que creo, estaba Ramiro Villapadierna por aquí hace un minuto, sí. Creo que también en un momento en que tenemos que hablar del español y de la importancia de la obra de España fuera de nuestras fronteras, me parece que recuperar a esas españolas también es contribuir a todo eso. O sea que os animo a que sigáis haciéndolo y yo desde luego compraré el libro. Bueno, muchas gracias. En eso estamos, o sea, que nos has lanzado buen guante. Sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos. Esto es un homenaje a la historia, que es tan importante que conozcamos la historia y tan importante generar referentes, porque, como tú bien has dicho, los referentes son absolutamente inspiradores. Las personas del pasado son muy inspiradoras. Son una escuela de vida. Son una escuela de vida que tanta falta nos hace en este mundo complejo y en esta vida compleja que todos vivimos. Así que muchas gracias por tener la mirada abierta a la historia y a los grandes personajes de la historia que se lo merecen. Muchas gracias. Sí. Gracias.